Estamos aquí gracias al proyecto FAIR y vamos a cocinar recetas de alto rendimiento, que son recetas donde predomina la fruta, donde predomina la verdura, y para cada receta vamos a necesitar voluntarios. Nos hemos ya lavado las manos todos para empezar a cocinar, que es lo más importante. El primer plato que vamos a cocinar son unos espaguetis de calabacín y empezamos así. Una vez tengamos los espaguetis de calabacín, lo que vamos a hacer es saltearlos un poco. Podéis combinar los espaguetis de calabacín con un poco de pasta, porque la pasta es un alimento que da mucha energía a los deportistas. Para comer suelo meter siempre o pasta o arroz, y luego para cenar siempre algo de verduritas y carne o también pescado. El aceite es aceite de oliva virgen extra, que es una grasa, pero es una grasa muy saludable. Vale, perfecto, lo tenemos. Vamos a hacer una combinación súper rica para estas navidades, para que no se nos olvide comer fruta, de mandarinas con chocolate. Cuanto más porcentaje lleve de cacao, menos va a llevar de azúcar. Por eso intentamos que el chocolate que utilizamos para las recetas sea del 85% por lo menos. Ya tenemos aquí los bombones, ¿vale? Esto habría que llevarlo a la nevera, mirar qué buena pinta. ¿Qué vamos a utilizar para los bombones? Vamos a utilizar dátiles, avellanas, cacao, sin azúcar, no lleva azúcar, y vamos a utilizar coco rallado. Vamos a ponerle también, para que quede aún más rico, vainilla. Cogéis un poquito. Chicos, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues este tipo de iniciativas me encantan y me parecen que son súper beneficiosas para los niños, porque les transmitimos de una manera divertida que tienen que comer sano y que es súper importante para su salud. Me lo he pasado fenomenal, porque yo creo que todo lo que hemos hecho es una buena iniciativa para que los niños coman sano. Y en estas navidades la verdad es que hacer recetas de alto rendimiento como lo acabamos de hacer, yo creo que a ellos les va a servir y muchos de ellos lo van a hacer en casa. Y yo misma me voy a guardar alguna de estas recetas para añadirlas a mi dieta.